¿Qué pasa, gente? Hoy traigo un libro diferente. El libro de hoy es Esperanza, la autobiografía, que fue el libro que publicó el Papa Francisco algunos meses antes de morir. Es un libro que me empecé a leer pues a raíz de su muerte justo, y es un libro que habla desde una visión cristiana de esto, del mundo en general, de los tiempos modernos que corren. Creo que este buen hombre, Francisco, hizo una lectura muy válida y muy relevante para nuestro tiempo de lo que es el mundo, de lo que significa para el día de hoy el creer, el tener una fe, una lectura muy actual y muy relevante también de lo que significa ser cristiano hoy en día y de las contradicciones con las que nos encontramos cada día dentro de esta locura que es la contemporaneidad. Habla de muchos temas, todos desde su experiencia y desde su visión cristiana, obviamente, pero a pesar de que el enfoque es claramente cristiano, era el Papa, no podía ser de otra manera, creo que hay puntos que toca que pueden ser útiles para gente no creyente. Creo que hay muchos principios del cristianismo que deberían ser universalmente abordados. Y en ese punto, la visión que tenía él, que también le generó muchos conflictos dentro de la propia Iglesia Católica, era una visión donde se enfocaba en ese aspecto más humano, tal vez un poco más aterrizado al día a día, a la cotidianidad, de lo que era el ejemplo de Jesús en este planeta y de lo que una persona que cree o que se profesa seguidor de Jesús debería hacer o debería comportarse o cómo debería actuar. El libro empieza contando la historia de su familia, una familia de inmigrantes italianos, y empieza contando todo este drama que azota el planeta desde hace milenios, pero que a día de hoy, con la globalización, se ha acentuado mucho más. Habla de los abuelos que emigraron desde Italia de una situación de pobreza a una Argentina que en ese entonces era una tierra de oportunidades para estos europeos que estaban pasando por diversas crisis políticas y sociales, tanto finales del siglo XIX como toda la primera mitad del siglo XX, y habla de esto, del drama de emigrar, de salir de una tierra para ir a un mundo desconocido, a otra tierra donde hablan otro idioma, donde tienen otras costumbres. Y el otro día estaba justo hablando de este tema con mi novia, de cómo a principios del siglo XX Europa estaba atravesando una crisis muy profunda y América en general y América Latina también particularmente fueron el sitio de escape de muchos europeos que llegaron allí en búsqueda de una ilusión, en búsqueda de una nueva oportunidad, y de cómo ahora 80, 100 años después parece que el chip se ha olvidado y en Europa empiezan a ver ahora a todos los latinoamericanos que están emigrando para esta región como unos enemigos, como gente indeseable, y de cómo en tan poco tiempo se olvidan las cosas. ¿Cómo puede ser que una generación o dos generaciones después se haya borrado toda la historia y lo que antes era la tierra de oportunidad ahora es la tierra de los indeseables? Y no solo desde Latinoamérica, también en ese sentido la inmigración hacia Occidente de muchos africanos, de mucha gente de países musulmanes e incluso asiáticos. Pues todo este drama de la inmigración, de la pobreza del tercer mundo y de las situaciones de precariedad es un gran tema dentro de lo que trata en este libro, que lo va recurrentemente abordando. Y creo que es uno de los mensajes más importantes y más relevantes para el día de hoy, donde los discursos de odio, de extrema derecha, de nacionalismos, vuelven a resurgir como un ciclo de lo absurdo en
los países del primer mundo. Y cómo estas ideas resurgen como un cáncer que tras un momento donde parece que desaparecen, vuelven a surgir y espero que vuelvan a desaparecer de aquí a unos años. Creo que es uno de los puntos más importantes que, como digo, toca recurrentemente en este libro. A partir de esa historia de sus abuelos de inmigración, empieza a contar toda su vida, desde que era un niño, de sus ilusiones infantiles, de su vida en Argentina, de su familia, su entorno familiar, de su crianza dentro de un colegio católico con una familia creyente, de cómo todo eso formó su carácter, formó su visión, de sus luchas, de sus dudas. En este libro se presenta como lo que es y como lo que somos todos, como una persona normal, una persona más de este planeta, con sus dudas, con sus debilidades, con sus luchas, con sus miedos, con sus pecados, con sus fortalezas, pero a través de ese contar historias y de ese transmitir su vida, nos va enfocando a todos los que leemos este libro hacia el mensaje principal, que es que a pesar de lo roto que está este mundo, hay una esperanza. Y hay una esperanza para todos, y particularmente el abordaje de que los que creemos, los cristianos, tenemos una esperanza mayor que todo lo que pueda pasar en este mundo, que esa esperanza es Dios y Jesús. Y esa es la luz que debe guiarnos en este camino. He subrayado algunos temas clave que también me parecieron interesantes, cómo los aborda. Como digo, no es una encíclica teológica, ni mucho menos. Sí que aborda puntos superficiales, pero no es un libro de teología, es un libro mucho más práctico, vivencial, de su experiencia. Y por eso creo que es un libro que podemos leer todos sin tener mucho bagaje teológico. Y que, como dije antes, tanto para cristianos como para no cristianos hay mensajes universales de esperanza y de que el mundo, a pesar de lo roto que está, podemos cada uno intentar traer el cielo o el bienestar a esta sociedad, a este mundo. Habla también, mirando las cosas que subrayé y que apunté, de cómo somos los mayordomos del planeta Tierra y de cómo lo estamos acabando, y en ese sentido de cómo debemos tener una responsabilidad con la naturaleza, cada uno de nosotros y en general como sociedad, con conservar el planeta, con conservar los recursos naturales, con hacer un uso adecuado de ellos, con no contaminar, con no extinguir especies, con no talar los bosques, con hacer un uso racional del planeta. Es uno de sus mensajes también importantes que nos deja, porque aunque nosotros nos vayamos en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que dejar ese legado para que los siguientes que vengan puedan seguir haciendo esa mayordomía del planeta. Habla también de las diferencias sociales, de las diferencias de clase. Leo directamente algún párrafo que subrayé porque me pareció muy agudo. Hoy el mundo nos parece cada día más elitista y cada día más cruel con los excluidos y los descartados. A los países en vías de desarrollo se los sigue dejando sin sus mejores recursos naturales y humanos para provecho de unos pocos mercados privilegiados. Mientras que el desarrollo auténtico es inclusivo, fecundo, mira hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones, el falso desarrollo exclusivista vuelve a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, siempre y en todas partes. Y a los pobres no se les perdona nada, ni siquiera su propia pobreza. Hasta se ha llegado a plantear y llevado a cabo una arquitectura agresiva con el fin de librarse de su presencia, de no verlos incluso en las calles. Habla también de una situación que ya hemos visto en varios sitios del mundo, que son estallidos sociales. Él lo describe: el pobre es un polvorín, si lo prendes, el mundo estalla. Y lo vimos, fue en Tailandia, Indonesia, bueno, hace poco, de una locura de rebelión social contra la injusticia, porque cuando la injusticia es llevada al extremo, el mañana vale tan poco y hay tan poca esperanza de futuro, que el hoy es una guerra. Y en ese sentido nos invita a todos a no hacer la vista gorda de todos estos problemas y a abordar directamente, a ser activos. Hace un llamado a la misericordia, al amor por el prójimo,
Y lo pone: cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis, citando la Biblia. Es muy agudo y muy punzante en esto que quien huye de este llamado y quien huye de este mandato está diluyendo la revelación, está falseando el evangelio. Son todas estas cosas las que también lo hicieron ganarse muchos enemigos dentro de la rama ultraconservadora del catolicismo, como Estados Unidos, donde hay una gran prevalencia protestante, pero dentro del catolicismo también son muy radicales y ultraconservadores, y donde parece que ese mensaje del evangelio para todos, de justicia, de igualdad, de amor, está supeditado al mensaje económico del crecimiento personal, del egoísmo. Y creo que es un mensaje que, viniendo de una figura tan relevante dentro del mundo religioso y no religioso también, es muy acertado. Y en ese sentido tampoco lo diluye a cosas de irse a Gaza a repartir alimentos, sino por el contrario, lo lleva a nuestras vidas personales y lo pone: el corazón del hombre es el primer paso del camino de pacificación. Y al que piensa que está muy lejos, realmente no está demasiado lejos de tu casa, tu barrio, tu lugar de trabajo, tu escuela. Porque también la opresión y la intimidación son una semilla de agresión y de guerra en donde tú vives. Y luego uno de los últimos temas que creo que voy a abordar, porque si no aquí nos sale un video muy largo, y es que habla de cómo se ha encasillado algunos sectores y no han querido ver que la fe evoluciona junto con la cultura, que no van por ramas diferentes, sino que es un proceso dinámico que lleva ya miles de años realmente, en ese proceso dinámico de crecer juntos, y ahora parece que alguna gente lo separa y se radicaliza, y que el mundo es el enemigo y que la fe es la rama absoluta, y en ese sentido, en algunas religiones como el Islam, ha llevado a radicalizaciones violentas incluso. Y hablando de este tema, habla de que hay que mirar el mundo y hay que mirar la fe y la religión desde otros ojos. Él dice que hay que salir de la rigidez, pero que salir de esta rigidez no significa caer en el relativismo, porque la verdad está clara. Pero la verdad última, estos pequeños detalles con los cuales puede haber interpretaciones, no deben hacer que se separe la fe de la cultura, porque van de la mano y es ahí donde el verdadero impacto se puede generar. También habla de la evangelización y me parece muy interesante una frase que dice que hoy en día las nuevas generaciones tienen una relación difícil con la religión. Pero antes de interrogarnos acerca de la secularización, es decir, de que todo el mundo, la mayoría de jóvenes de las nuevas generaciones hayan dejado de creer, antes de interrogarnos acerca de esto deberíamos cuestionarnos nuestro testimonio, porque es el testimonio el que mueve los corazones. Y ya lo dijo Ignacio de Antioquía: es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. En ese sentido, probablemente el ejemplo de mucha gente está alejando aún más el poder llegar con algún mensaje de esperanza a más personas. Y en todo este sentido dogmático, termina concluyendo que hay que huir de la tentación de controlar la fe. Dice: porque no se puede controlar al Señor Jesús, que no necesita ni cuidadores ni guardianes. Y el espíritu es libertad, y la libertad también es riesgo. Hablando de cómo abordar a día de hoy la fe y la esperanza en un mundo que parece que no tiene esperanza y en el que la fe está puesta en todo menos en lo que debería estar puesta. Y también hace una mirada realista y cruda de la situación a día de hoy. Y leo textualmente: debemos ser conscientes de que hemos pasado de un cristianismo instalado en un marco social hospitalario a un cristianismo de minoría, que es lo que hay hoy en día, o mejor, de testimonio. Y esto requiere, dice él, de la valentía de una conversión eclesial, no de una cobardía nostálgica, de mirar al pasado como que era lo mejor y que ahora la gente se aleja y que no hay nada que hacer y que todos tienen que volver y que todos lo hacen mal, sino al contrario, hay que mirar valientemente al futuro y predicar con el testimonio en un contexto de minoría donde el abordaje y la visión necesariamente tienen que cambiar. Yo, que he sido cristiano toda mi vida, le veo clarísimo. El cristianismo de hace 50 años
a día de hoy, no se puede seguir haciendo de la misma manera, porque el mundo de hoy no es el mismo de hace 50 años, porque la gente de hoy no es la misma de hace 50 años. Hace 2000 años, cuando nació Jesús, era otra cultura diferente. Hoy, 2000 años, ese mensaje sigue siendo tan o más relevante, pero tiene que ir de la mano de la cultura actual. No se pueden separar, porque en este mundo hemos nacido, en este mundo vivimos, y a este mundo es el que tenemos que impactar, no a unos nichos de nostalgia religiosa, donde el impacto es cero. Y bueno, como decía, tendría muchas cosas que hablar de este libro porque tiene unas ideas muy interesantes. Como digo, no es una encíclica teológica ni un tratado. Es una visión muy humana, muy de una persona que entregó su vida a la Iglesia y que en retrospectiva hace una revisión de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido, de sus aciertos, pero también de sus fallos, mostrándose como una persona falible y en ese sentido apuntando durante todo este libro hacia un Dios que es el único donde hay que poner los ojos. Y termina apuntándonos hacia esa esperanza, con unos capítulos finales donde intenta inspirar, llenar de esperanza a todos, haciéndonos ver que estamos hechos a imagen de un Dios que sonríe, con lo cual hay que sonreírle a la vida y hay que sonreír a los demás, y dejando ese mensaje de que los mejores días están por venir, de que en este mundo estamos en un paso muy corto y de que a pesar de todo lo que hagamos, la esperanza permanece. Creo que me he extendido un poco, pero había muchos temas interesantes. Me ha gustado bastante más de lo que esperaba, la verdad. Y creo que se pueden sacar mensajes universales. Más allá de la religión y del cristianismo, se pueden sacar mensajes para todos. Así que ese ha sido el cuento de hoy. Un cuento un poco más largo, pero no por ello menos interesante. Cuando termine el siguiente libro ya nos veremos. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con alguna de estas ideas, si tienes otra visión del mundo, déjame saber en los comentarios qué piensas de todo esto. Y nos vemos la próxima.